¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que sienten la presencia del Espíritu Santo de una manera tan viva, tan profunda, que su sola mirada parece reflejar paz, mientras otros oran, cantan, y aún así sienten que algo falta? ¿Te has sentido alguna vez buscando a Dios, pero sin lograr escucharlo en tu interior, como si el cielo guardara silencio? Tal vez has sentido esa mezcla de anhelo y vacío, esa necesidad de que algo cambie, de que una fuerza invisible te abrace y te devuelva el sentido que parece haberse perdido. Si estás aquí, no es casualidad. Estás a punto de descubrir 3 puertas espirituales que abren el acceso directo a la presencia del Espíritu Santo. 3 llaves invisibles que no se compran ni se aprenden en libros, sino que se revelan a quienes buscan con sinceridad. La mayoría de las personas busca a Dios con palabras, pero pocas aprenden a abrirle el alma. Hablan, oran, repiten, pero no se detienen a escuchar. Y es en ese silencio, en esa rendición interior, donde el Espíritu Santo desciende y transforma todo. No se trata de hacer más, sino de abrirte más. El Espíritu Santo no entra por la fuerza, espera a que abras la puerta correcta. Y hoy, aquí, descubrirás cuáles son esas puertas que Él está esperando que abras. Estas 3 puertas no son físicas, sino espirituales. Están en el corazón. Cada una representa una decisión, un cambio profundo que transforma tu relación con Dios. La primera puerta se abre con lágrimas sinceras, cuando el alma deja de justificarse y se rinde al amor divino que perdona. La segunda se abre cuando renuncias a controlar todo, y permites que Dios sea quien dirija el camino, incluso cuando no entiendes. Y la tercera se abre en el silencio, cuando dejas de hablar tanto y comienzas a escuchar la voz del Espíritu que susurra en lo más profundo de tu ser. Este mensaje no busca impresionarte con palabras, sino llevarte a un encuentro real. Porque cuando una persona abre estas 3 puertas, nada vuelve a ser igual. Su mirada cambia, su paz crece, su corazón arde. No importa si hoy te sientes lejos, confundido o cansado. Dios puede llegar a ti justo donde estás. Lo que importa no es cuánto sepas de Él, sino cuánto lo dejes entrar. Y esas 3 puertas son el camino para hacerlo. Quédate hasta el final de este video, porque cada palabra que escucharás puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Tal vez el Espíritu Santo ha intentado hablarte muchas veces, pero no reconocía su voz. Hoy aprenderás cómo sentirlo, cómo escucharlo, cómo permitir que su presencia te habite. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, abre las puertas de mi corazón, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Porque cuando el Espíritu Santo entra, lo que estaba roto se reconstruye, lo que estaba dormido despierta y lo que parecía imposible se vuelve posible. Prepárate, las 3 puertas están a punto de revelarse. Puerta número 1. La puerta del arrepentimiento. ¿Has sentido alguna vez que algo se rompió dentro de ti, aunque nadie más lo notara? A veces, no es una herida visible, sino una distancia sutil entre tú y Dios. Un silencio interno que pesa, un vacío que no logras llenar con nada.
Esa sensación, aunque dolorosa, suele ser el primer toque del Espíritu Santo en tu alma. Porque antes de entrar con poder, el Espíritu comienza despertando el corazón dormido. Y esa primera puerta, la más profunda, se llama arrepentimiento. Pero no te equivoques. No se trata de culpa, ni de remordimiento vacío. El arrepentimiento verdadero es un regreso. Es el momento en que el alma reconoce que se había extraviado y decide volver a casa. Es la historia del hijo pródigo, que después de haberlo perdido todo, no regresa por miedo al castigo, sino porque recuerda el amor del Padre. Así también actúa el Espíritu Santo, no viene para señalar tus errores, sino para conducirte al abrazo que restaura. David lo entendió muy bien. Fue un hombre que conoció tanto la gloria de Dios como el peso del pecado. Cuando cayó, no huyó de Dios, sino que se quebró delante de Él. En el Salmo 51, David no pide éxito, ni venganza, ni fama. Solo clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese clamor no es una oración de culpa, sino de transformación. David sabía que no bastaba con cambiar las acciones, era el corazón lo que debía ser purificado. Y esa es la esencia de la primera puerta, dejar que Dios entre hasta lo más hondo, hasta ese lugar que nadie más conoce, y limpie todo lo que el alma ha acumulado con los años. El arrepentimiento es la llave que desbloquea la presencia. Sin ella, el Espíritu Santo no puede habitar. Porque Él no se mueve en corazones endurecidos, sino en corazones que se abren con humildad. Jesús lo dijo en Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se trata de perfección, sino de pureza. La pureza no es ausencia de errores, sino transparencia ante Dios. Es decirle, Señor, esto soy yo, sin máscaras, sin excusas, sin miedo. Tócame, cámbiame, renuévame. Cuando una persona se arrepiente de verdad, algo sobrenatural ocurre. El Espíritu Santo comienza a moverse dentro. No como una emoción pasajera, sino como una brisa que limpia, como una luz que disipa toda oscuridad. Hay personas que han intentado llenar su vida con todo tipo de cosas, éxito, relaciones, logros, reconocimiento, pero siguen vacías porque no han abierto esta puerta. Y esa puerta solo se abre desde adentro. Nadie puede forzarla por ti. Dios puede tocarla, puede esperar pacientemente frente a ella, pero eres tú quien decide abrir. El arrepentimiento no siempre llega en un templo o en medio de una oración. A veces llega en el momento más inesperado, mientras conduces, mientras miras al cielo en silencio, mientras lees una palabra que toca justo la herida que no habías querido mirar. Es el instante en que sientes que Dios te está hablando directamente, no para juzgarte, sino para invitarte a volver. Es la voz que susurra, no quiero que cargues más con eso. Suéltalo. Vuelve a mí. Mucha gente teme arrepentirse porque cree que reconocer los errores es un signo de debilidad. Pero en realidad, es todo lo contrario. El arrepentimiento es la forma más poderosa de fortaleza espiritual, porque rompe las cadenas invisibles que te mantenían atado al pasado. Cuando confiesas, el alma se libera. Cuando reconoces, el espíritu entra. Cuando lloras delante de Dios, no estás perdiendo dignidad, estás ganando libertad. Pedro también lo vivió. Negó a Jesús 3 veces, y en el momento en que su maestro más lo necesitaba, lo traicionó con palabras. Pero después, cuando escuchó cantar al gallo, comprendió. Y la Biblia dice que lloró amargamente. Esas lágrimas no fueron solo de tristeza, sino de reconocimiento.
Fue ahí donde Pedro cruzó la puerta. Después de eso, el Espíritu Santo lo llenó con poder y lo convirtió en uno de los pilares de la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu solo puede habitar en corazones quebrantados, no en corazones orgullosos. El orgullo es el cerrojo que impide abrir la puerta. Es esa voz que te dice, yo puedo solo. No necesito cambiar. No necesito confesar nada. Pero cuando te atreves a decir, Señor, sin ti no puedo, la puerta se abre. Y cuando se abre, la presencia del Espíritu entra y empieza a reconstruir todo desde dentro. Hay personas que oran pidiendo bendiciones, dirección o respuestas, pero no se han detenido a limpiar la casa interior. Y el Espíritu Santo no puede llenar lo que aún está ocupado. Antes de que el Espíritu habite, debe haber espacio. Y ese espacio se crea cuando sueltas lo que no te pertenece, el resentimiento, el rencor, el pecado, la culpa. Todo lo que llevas cargando desde hace años y que ya no necesitas. El arrepentimiento no te humilla, te libera. Piensa en cómo Jesús trató a la mujer sorprendida en adulterio. Todos querían apedrearla, pero él dijo, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando todos se fueron, él no la condenó. Solo dijo, vete, y no peques más. Ese vete fue una puerta abierta. No la señaló, no la destruyó, sino que la invitó a una nueva vida. Así actúa el Espíritu Santo. Él no viene con acusación, sino con redención. Por eso, cada vez que caes, no te escondas de Dios. Corre hacia Él. Porque mientras más lejos creas estar, más cerca está Él esperándote. Cada vez que te levantas, el cielo celebra. Cada vez que dices Señor, perdóname, una puerta se abre y la presencia vuelve a fluir. Cuando una persona se atreve a abrir la puerta del arrepentimiento, no solo cambia su presente, sino también su destino. Porque lo que Dios busca no es castigar, sino restaurar. Su meta no es que revivas tus errores, sino que los uses como puente para volver a Él. El Espíritu Santo no se mueve entre los perfectos, sino entre los sinceros. Y hay una gran diferencia entre sentirse culpable y sentirse llamado a cambiar. La culpa te encierra, pero el arrepentimiento te libera. Mira a Saulo de Tarso. Era un hombre religioso, pero vacío de amor. Creía estar sirviendo a Dios, mientras perseguía y destruía a los seguidores de Jesús. Hasta que un día, en el camino a Damasco, una luz lo derribó del caballo. En ese encuentro, no solo cayó al suelo, cayó su orgullo, cayó su falsa certeza, cayó todo lo que lo separaba del amor. Esa caída fue su puerta. Dios no lo destruyó, lo transformó. Saulo se convirtió en Pablo, uno de los apóstoles más poderosos de la historia. Y todo comenzó con una caída que lo llevó al arrepentimiento. Así también sucede contigo. Hay veces en que las caídas que más duelen son las que más te acercan al Espíritu Santo. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque en el suelo es donde dejas de fingir. En el suelo ya no hay máscaras, ya no hay apariencias, solo verdad. Y la verdad abre lo que la soberbia había cerrado durante años. Es ahí, cuando tu corazón se quiebra, donde el Espíritu entra y empieza a unir los pedazos con ternura. Dios no se conmueve por discursos bonitos, sino por corazones sinceros. No busca una lista de excusas, sino un suspiro que diga, Padre, ya no quiero seguir igual. En ese instante, el cielo se abre. Los ángeles celebran. Porque cuando un solo alma se arrepiente, el cielo entero se alegra. Esa es la magnitud de lo que sucede cuando abres esta puerta. Muchos oran por avivamiento,
pero el avivamiento no comienza en una multitud, sino en un corazón que se rinde. No comienza con gritos ni con ruido, sino con silencio, con lágrimas, con una decisión secreta que cambia todo. Si quieres sentir la presencia del Espíritu Santo, no necesitas fórmulas complicadas ni palabras perfectas. Solo necesitas verdad. La verdad atrae al Espíritu, porque Él es Espíritu de verdad. Cuando reconoces lo que duele, lo que falló, lo que te pesa, le estás dando permiso para entrar. A veces, el arrepentimiento no se da en un instante, sino en un proceso. Tal vez estás en medio de él ahora, sintiendo que el Espíritu te confronta en áreas que preferirías evitar. Tal vez hay heridas del pasado que nunca sanaste y Él está trayéndolas a la luz, no para hacerte revivir el dolor, sino para sanarlo de raíz. Si eso te está ocurriendo, no resistas. Déjalo obrar. El arrepentimiento es como una cirugía espiritual, puede doler un momento, pero luego viene la sanidad. Jesús dijo en Juan 14, versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa morada es el lugar donde el Espíritu Santo habita, pero no puede construirse sobre cimientos sucios. Por eso, el arrepentimiento no es una emoción, sino una limpieza profunda del alma. Y cada lágrima derramada por amor a Dios es una piedra menos entre tú y su presencia. Tal vez llevas tiempo sintiéndote lejos, incapaz de orar, sin saber por dónde empezar. Hoy el Espíritu te dice, empieza aquí, conmigo. No tienes que decir mucho, solo abrir el corazón. Porque cuando lo haces, Él entra y empieza a limpiar con suavidad todo lo que estaba en desorden. Empieza a curar las heridas que ocultaste, empieza a traer luz donde antes había sombras. No importa cuánto te hayas alejado, si hoy decides volver, la puerta se abrirá. Hay una historia que ilustra esta verdad. Un hombre vivía con una pesada carga de culpa por los errores de su pasado. Cada noche oraba, pero sentía que Dios no lo escuchaba. Hasta que un día, cansado, se arrodilló y dijo, Señor, no sé cómo pedir perdón. Solo sé que no quiero vivir más lejos de ti. En ese momento, sintió una paz inexplicable. No oyó una voz audible, pero supo que algo dentro de él había cambiado. Desde entonces, su vida se llenó de propósito, su corazón se volvió más compasivo, y su oración dejó de ser un ritual para convertirse en una conversación viva. Eso es lo que hace el arrepentimiento, cambia la oración vacía en comunión real. Cambia el deber en deleite. Cambia la culpa en libertad. El Espíritu Santo no busca corazones perfectos, sino corazones que digan aquí estoy. Si lo haces, Él se encargará del resto. Quizás pienses que has fallado demasiado, que tu pasado te impide ser digno de la presencia de Dios. Pero déjame decirte algo, nadie es digno por mérito propio. Todos necesitamos de su gracia. Y cuando la gracia entra, todo cambia. Esa gracia está disponible ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. No esperes a sentirte listo. El arrepentimiento no es para los fuertes, es para los valientes. Cuando te arrepientes, no retrocedes, avanzas. Porque estás dejando atrás lo que ya no sirve y caminando hacia lo eterno. El Espíritu Santo no quiere que sigas cargando con culpas antiguas. Quiere llenarte de vida nueva, de propósito renovado, de gozo verdadero. Piensa por un momento en cuántas veces has intentado cambiar por tus propias fuerzas y has vuelto a caer. No porque no quisieras hacerlo bien, sino porque estabas intentando hacerlo sin la ayuda del Espíritu. El arrepentimiento genuino no es prometer que nunca fallarás,
sino permitir que el Espíritu Santo te transforme desde adentro para que, cuando llegue la tentación, ya no encuentres placer en lo que antes te alejaba de Dios. Hay algo hermoso que sucede cuando te arrepientes de verdad, tu sensibilidad espiritual despierta. Empiezas a discernir la voz del Espíritu con más claridad. Lo que antes te parecía normal ahora te incomoda. Lo que antes te distraía ahora te aburre. Empiezas a desear lo que agrada a Dios, no por obligación, sino por amor. Y esa transformación es la prueba de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Dios no quiere perfección inmediata, quiere dirección correcta. Si tus pasos hoy se dirigen hacia Él, aunque sean lentos, ya estás caminando por el camino del Espíritu. No te compares con nadie. El proceso de cada alma es distinto. Algunos lloran al instante, otros tardan años en rendirse por completo. Pero todos los que se abren a Dios terminan encontrando su presencia. Así que, si hoy sientes ese llamado dentro de ti, no lo ignores. Ese leve temblor en tu corazón, ese pensamiento que te dice vuelve, no es casualidad. Es el Espíritu Santo tocando tu puerta. No esperes un milagro espectacular, el mayor milagro es que Él todavía te busca. Y cuando esa puerta del arrepentimiento se abre, algo en el ambiente cambia. La oración fluye, el corazón se aligera y la presencia comienza a sentirse real. Es como si una brisa nueva recorriera tu interior, trayendo calma y dirección. No es imaginación, es su toque. Porque donde hay humildad, siempre llega su poder. Si quieres sentir al Espíritu Santo moverse en tu vida, empieza aquí, con un corazón dispuesto a ser limpiado. No hay mejor lugar para comenzar. Dios no te pide que llegues perfecto, te pide que llegues dispuesto. Porque donde hay disposición, Él hace el resto. Y así, cuando esa puerta se abre de verdad, descubres que el arrepentimiento no era una carga, sino un regalo. Era la llave escondida que te devolvía la paz, la conexión, la presencia. Entonces lo entiendes, el Espíritu Santo nunca se había ido, solo esperaba que tú abrieras. Ahora que esta puerta está abierta, el alma ya está lista para algo más grande, para entregarse completamente. Porque después del arrepentimiento, viene la rendición. Y es allí donde el Espíritu no solo te toca, sino que te guía, te transforma y te habita para siempre. Puerta número 2. La puerta de la rendición. Después de cruzar la puerta del arrepentimiento, el alma comienza a sentir algo distinto. Hay una paz nueva, pero también un llamado más profundo. Es como si Dios dijera, ahora que has vuelto, déjame guiarte. Porque el Espíritu Santo no solo viene a consolarte, sino también a dirigir tu vida. Y ahí aparece la segunda puerta, la puerta de la rendición. Rendirse no es una palabra fácil. Suena a derrota, a pérdida, a dejar de luchar. Pero en el reino de Dios, rendirse no es perder, es ganar. Es el acto más poderoso de fe. Porque cuando te rindes ante el Espíritu Santo, dejas de depender de tu fuerza limitada y permites que la fuerza divina comience a obrar en ti. Es el momento en que dejas de decir yo puedo para comenzar a decir Señor, hazlo tú en mí. Muchos oran pidiendo dirección, pero pocos están dispuestos a soltar el control. Queremos que Dios guíe nuestros pasos, pero no queremos que cambie el camino. Queremos su voluntad, pero solo si coincide con la nuestra. Sin embargo, el Espíritu Santo no viene a ser un invitado, sino el dueño de la casa. Y no puede guiarte mientras tú sigas aferrado al timón. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero antes de cumplirla le pidió algo impensable, sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Humanamente,
aquello no tenía sentido. Era como si Dios mismo le pidiera destruir el futuro que él había prometido. Pero Abraham no dudó. Subió al monte, con el cuchillo en la mano y el corazón desgarrado, confiando en que Dios era fiel incluso cuando no entendía. En el último momento, el ángel lo detuvo. Dios no quería la muerte de Isaac, quería la entrega total de Abraham. Quería ver si su corazón estaba rendido o si todavía se aferraba a lo que amaba más que a Dios. Esa es la verdadera rendición, cuando entregas incluso lo que más amas. No porque no lo valores, sino porque confías en que está más seguro en las manos de Dios que en las tuyas. La rendición no siempre es visible. A veces se da en silencio, en lo profundo del alma. Es cuando decides perdonar a alguien que te hirió, aunque no te pida perdón. Es cuando aceptas un cambio que no esperabas, confiando en que Dios tiene un propósito más grande. Es cuando dices, no entiendo, pero confío. Y es precisamente en ese punto donde el Espíritu Santo se manifiesta con más poder, porque su presencia no habita en corazones que se resisten, sino en aquellos que se rinden. María, la Madre de Jesús, es uno de los ejemplos más bellos de rendición. Cuando el ángel le anunció que sería madre del Hijo de Dios, su vida entera cambió en un instante. Su reputación, sus planes, sus sueños, todo quedó suspendido en la voluntad divina. Pero en lugar de resistirse, ella respondió con una frase que abrió el cielo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre ella y lo imposible se volvió posible. Esa frase, «hágase conmigo conforme a tu palabra», es el corazón de la rendición. Cuando la pronuncias de verdad, el Espíritu Santo actúa. Porque rendirse no es pasividad, es obediencia activa. Es decir, Señor, aunque no lo entiendo, aunque no lo veo, sigo caminando donde me guíes. Jesús también vivió esa rendición absoluta. En el huerto de Getsemaní, mientras el peso del mundo caía sobre sus hombros, oró con lágrimas y sudor de sangre: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa oración cambió la historia de la humanidad. En ese momento, Jesús no estaba perdiendo, estaba venciendo. Porque solo un corazón rendido podía cumplir el plan de redención. Y así ocurre contigo. Hay batallas que no se ganan luchando más, sino rindiéndote. No ante el problema, sino ante Dios. Porque cuando te rindes ante Él, el Espíritu Santo toma el control de lo que tú ya no puedes manejar. Lo que te agotaba se vuelve ligero. Lo que te confundía comienza a aclararse. Lo que te daba miedo empieza a tener sentido. El Espíritu Santo no necesita tu perfección, necesita tu permiso. No entra donde hay resistencia. Él es gentil, paciente, pero firme. Espera hasta que digas: Señor, me rindo. Ya no quiero luchar contra ti, sino contigo. En ese instante, su poder comienza a actuar. Rendirse también significa soltar el pasado. Hay personas que no avanzan porque siguen cargando recuerdos, culpas o heridas que ya deberían haber dejado atrás. Pero mientras sigas mirando hacia lo que fue, no podrás caminar hacia lo que será. Cuando te rindes, le entregas todo: tus victorias, tus fracasos, tus miedos y tus planes. Le das permiso a Dios para escribir una historia nueva. Imagina que llevas una vasija llena de agua turbia. Quieres que Dios la llene con vino nuevo, pero Él no puede hacerlo hasta que la vacíes. Así es la rendición. No puedes recibir lo divino si no sueltas lo humano. No puedes escuchar la voz de Dios si sigues aferrado al ruido de tu mente. No puedes ver su voluntad si sigues mirando solo tus deseos.
Hay un momento en la vida espiritual en que debes decidir, ¿quiero tener el control o quiero tener su presencia? No puedes tener ambas cosas. El control te da seguridad momentánea, pero te roba la dirección divina. La rendición, en cambio, puede asustar al principio, pero abre la puerta a lo sobrenatural. Piensa en Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés tenía miedo. Dijo, Señor, no puedo, no sé hablar. Pero Dios no buscaba habilidad, buscaba disponibilidad. Le dijo, yo estaré contigo. Y fue esa promesa, no la confianza en sí mismo, lo que permitió a Moisés liberar a un pueblo entero. La rendición no exige que seas fuerte, exige que confíes. Cuando dejas que el Espíritu Santo dirija, Él te lleva a lugares que jamás imaginaste. Tal vez ahora te encuentras en una situación donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Estás orando, pero parece que las puertas no se abren. Estás intentando avanzar, pero algo te detiene. Tal vez no es un obstáculo, sino una invitación. Dios te está pidiendo que te rindas. Y no porque quiera quitarte algo, sino porque quiere darte algo mejor. Cuando sueltas el control, abres el espacio para que Él actúe. Cuando dejas de imponer tus tiempos, Él te sorprende con los suyos. Cuando renuncias a tus planes, descubres que su voluntad era mucho más grande de lo que habías soñado. Por eso, rendirse no es un acto de cobardía, sino de confianza. Es decir, no sé cómo, pero sé quién. No entiendo el camino, pero confío en el guía. No veo la salida, pero confío en la luz. El Espíritu Santo toma el control de todo lo que tú le entregas. Si hoy sientes que estás luchando contra el cansancio, la incertidumbre o el miedo, tal vez lo que necesitas no es más esfuerzo, sino más entrega. No más lucha, sino más fe. El Espíritu Santo no busca héroes, busca corazones dispuestos. Y cuando lo encuentra, hace maravillas. Hay algo profundamente liberador en rendirse a Dios. No se trata de un gesto de debilidad, sino del acto más sabio que puede hacer un alma que ha conocido la limitación humana. Cuando reconoces que no puedes hacerlo todo, cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y permites que el Espíritu Santo te guíe, algo cambia. Dejas de caminar en círculos y comienzas a avanzar. Dejas de reaccionar por miedo y comienzas a moverte por fe. La rendición transforma la ansiedad en descanso, la duda en dirección y la soledad en compañía. Muchos han vivido durante años intentando controlar cada aspecto de su vida, su futuro, su familia, sus finanzas, sus relaciones, incluso su ministerio. Pero hay momentos en que Dios te lleva a una esquina donde ya no queda nada más que hacer, y ahí te muestra que no necesitabas control, sino confianza. Es en ese momento, cuando todo se derrumba, que comprendes que rendirse no era perder, sino ceder el peso al único que puede cargarlo. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa es la promesa que acompaña a la rendición. No es una invitación al abandono, sino a un descanso divino. Porque el Espíritu Santo no puede llenar un corazón agitado, solo puede habitar en uno que ha soltado. Hay personas que oran diciendo Señor, úsame, pero cuando Él empieza a moldearlas, resisten. Quieren ser instrumentos, pero sin pasar por el fuego. Sin embargo, no hay propósito sin proceso, ni gloria sin entrega. El Espíritu Santo no trabaja en la superficie, sino en lo más profundo. Y para hacerlo, necesita que dejes de aferrarte a tus planes. Mira la vida de Jonás. Dios le dio una misión clara, ir a Nínive. Pero él decidió hacer lo contrario, huyendo en dirección opuesta.
Su desobediencia no lo llevó a la libertad, sino a una tormenta. Solo cuando reconoció su error y se rindió en el vientre del pez, Dios calmó el mar y le dio una segunda oportunidad. Así es la rendición, no te destruye, te redirige. Lo que parecía un final era, en realidad, el comienzo de una nueva etapa. Hay algo que sucede cuando finalmente dices: Señor, haz tu voluntad. Lo que antes te asustaba empieza a parecerte lógico, lo que antes dolía empieza a tener propósito, lo que antes no entendías empieza a tener sentido. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control, todo se alinea con un propósito mayor. Pero rendirse también implica confiar en los tiempos de Dios. A veces, su respuesta no llega cuando tú quieres, y eso puede ser frustrante. Queremos soluciones inmediatas, puertas abiertas, resultados rápidos. Pero Dios trabaja con eternidad, no con prisa. Cada retraso tiene una razón, cada silencio tiene un propósito. La rendición consiste en decir: aunque no vea resultados, sigo creyendo. Piensa en José, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado durante años. Podría haberse amargado, podría haber culpado a Dios. Pero en vez de eso, esperó. No se rebeló contra el proceso, se rindió a él. Y cuando llegó el momento, Dios lo levantó y lo colocó en el lugar exacto que había preparado para él. José entendió algo que pocos comprenden: lo que parecía pérdida era parte del plan. Por eso, cuando sus hermanos se presentaron ante él, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Así trabaja el Espíritu Santo. Él toma lo que parecía ruina y lo convierte en propósito. Pero eso solo ocurre cuando sueltas, cuando renuncias a entenderlo todo y permites que Él haga lo que tú no puedes. La rendición también implica aceptar que el camino de Dios no siempre será cómodo. Habrá momentos en que Él te pida soltar algo o alguien, no porque quiera quitarte, sino porque quiere liberarte. A veces retiene lo que deseas para protegerte de algo que no ves. Otras veces cierra una puerta para abrirte otra más grande. Y aunque al principio duela, cuando confías en Él, comprendes que cada renuncia fue una forma de avance. Cuando entregas tus planes al Espíritu Santo, no pierdes dirección, la encuentras. Porque su voluntad no es un mapa rígido, es una relación viva. Él no te muestra todo el camino de una vez, te enseña paso a paso, día tras día, conforme aprendes a escuchar. Y cuanto más te rindes, más clara se vuelve su voz. A veces, la rendición ocurre en lo cotidiano, en la decisión de responder con paciencia cuando quisieras discutir, en el acto de perdonar cuando preferirías alejarte, en el gesto de confiar cuando todo parece incierto. Son pequeños actos de entrega que van formando un corazón dócil, un corazón donde el Espíritu Santo puede morar. El Espíritu no busca controlarte, busca guiarte. No viene a quitarte tu libertad, sino a enseñarte a usarla correctamente. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en tener el poder de hacer lo correcto, incluso cuando no es fácil. Y esa fuerza solo se encuentra cuando el alma está rendida. Rendirse también es reconocer que no siempre tendrás todas las respuestas. Habrá días de confusión, noches de silencio, momentos en los que no sentirás nada. Pero incluso en esos momentos, el Espíritu Santo sigue ahí, guiándote aunque no lo sientas. Él no se mide por emociones, sino por presencia. No por intensidad, sino por constancia. Y cuando menos lo esperas, esa rendición que comenzó con lágrimas se convierte en paz. Empiezas a notar que tu corazón ya no reacciona igual, que el miedo ya no te domina, que la ansiedad ya no te controla. Empiezas a caminar con seguridad, no porque todo esté claro,
sino porque sabes quién te sostiene. Hay una frase que deberías guardar en tu corazón: Dios no te pide que entiendas su voluntad, te pide que confíes en su corazón. Porque cuando conoces su corazón, puedes soltar sin miedo. Sabes que no hay pérdida en sus planes, solo propósito. Y en esa rendición total, el Espíritu Santo comienza a revelarte cosas que antes no veías. Te muestra el valor de lo sencillo, te enseña a discernir su voz entre el ruido del mundo, te recuerda que todo lo que entregas por amor se convierte en semilla para algo más grande. Lo que dejas hoy, florecerá mañana. Por eso, cuando sientas que estás perdiendo el control, no entres en pánico. Tal vez no estás perdiendo el control, sino ganando dirección. Tal vez Dios está llevándote justo donde necesitas estar. Él nunca te quita algo sin tener preparado algo mejor. Pero para recibirlo, debes soltar. Y cuando por fin lo haces, cuando dejas de resistir, cuando sueltas las riendas, cuando dices: Señor, tu voluntad, no la mía, el Espíritu Santo entra y comienza a obrar en áreas que ni siquiera sabías que necesitaban sanidad. Cambia tus pensamientos, tus emociones, tus prioridades. Te da serenidad donde antes había confusión, fe donde había miedo, y esperanza donde solo veías oscuridad. Rendirse no es el final del camino, es el comienzo del verdadero caminar con Dios. Es el punto donde dejas de seguir tus planes y comienzas a seguir los suyos. Donde ya no caminas por impulso, sino por propósito. Donde tu vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una danza con el Espíritu. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que la rendición no era pérdida, sino puerta. Una puerta que te conduce al lugar más profundo, donde el Espíritu Santo ya no solo te consuela o te guía, sino que te habla, te enseña y te transforma desde dentro. Porque después de rendirte, viene la intimidad. Y es allí, en ese silencio donde ya no hay resistencia, donde la voz del Espíritu se hace inconfundible. Esa es la tercera puerta. La más dulce. La más poderosa. La puerta donde el alma deja de buscar a Dios y empieza a habitar en Él. Puerta número 3. La puerta de la intimidad. Cuando el alma ya ha sido limpiada por el arrepentimiento y entregada por la rendición, ocurre algo maravilloso: el Espíritu Santo ya no solo te visita, sino que comienza a habitar en ti. Su presencia se vuelve constante, no intermitente. Ya no lo sientes solo en momentos de oración intensa, sino en los gestos cotidianos, en el silencio, en los pensamientos. Esta es la tercera puerta, la puerta de la intimidad. Y es, sin duda, la más profunda de todas, porque no se abre con palabras, sino con comunión. Muchos buscan a Dios como quien busca respuestas, pero los que alcanzan la intimidad lo buscan por amor. La diferencia es sutil, pero esencial. El que busca respuestas quiere soluciones, el que busca intimidad, quiere presencia. Y ahí está el secreto: cuando dejas de buscar lo que Dios puede darte y comienzas a buscar quién es Él, el Espíritu Santo te revela su corazón. El mundo nos enseña a relacionarnos desde el intercambio: doy para recibir, hablo para obtener, actúo para ganar. Pero la relación con el Espíritu Santo no sigue esas reglas. Él no necesita que hagas cosas para amarte, lo que desea es que te quedes a su lado, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente presente. Moisés comprendió esto. Había visto milagros impresionantes: el mar abierto, el maná caer del cielo, la columna de fuego en el desierto. Sin embargo, en Éxodo 33 le dice a Dios algo asombroso: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Moisés entendió que los milagros no eran suficientes sin la presencia. Podía tener el maná, el poder, la victoria,
pero si el Espíritu de Dios no estaba con él, nada tenía sentido. Esa es la esencia de la intimidad, preferir la presencia antes que el resultado. Es decirle a Dios, no busco tus bendiciones, te busco a ti. Y cuando llegas a ese punto, el Espíritu Santo comienza a revelarte su naturaleza más tierna. Ya no lo percibes solo como una fuerza, sino como un amigo, un consejero, un compañero que te guía en cada pensamiento. La intimidad no se construye en la prisa. Requiere tiempo, quietud y silencio. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante y el alma está saturada de distracciones. Pero el Espíritu Santo no grita, susurra. No interrumpe, espera. Habla en el lenguaje del silencio, y solo quien aprende a callar por dentro puede escucharlo. Samuel lo vivió así. Era solo un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. No la reconoció al instante, porque aún no conocía la intimidad. Pero cuando Elí le dijo, si vuelves a oír la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha, todo cambió. Desde entonces, Samuel aprendió a reconocer el tono del cielo. Esa es la diferencia entre un creyente y alguien íntimo del Espíritu. El primero ora mucho, el segundo escucha mucho. La intimidad se cultiva cuando decides hacer espacio para Dios en tu rutina. No basta con orar de vez en cuando, se trata de convertir cada momento en una oportunidad de comunión. Al despertar, antes de mirar el teléfono, susurra, buenos días, Espíritu Santo. Al caminar, al trabajar, al pensar, invítalo a participar. No hay oración más poderosa que la conciencia constante de su presencia. Y cuando comienzas a vivir así, algo cambia en tu interior. Tu paz deja de depender de las circunstancias. Ya no necesitas señales externas para saber que Dios está contigo, simplemente lo sabes. Su voz se vuelve familiar, y sus impulsos, naturales. Empiezas a distinguir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Porque el Espíritu guía no con órdenes, sino con dirección suave, casi imperceptible, pero segura. Jesús vivió en esa intimidad perfecta. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, se retiraba a orar. No para pedir poder, sino para estar con el Padre. Marcos 1, versículo 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esa era la fuente de su fuerza, la comunión. Jesús no se movía sin haber escuchado primero. Y esa es la invitación que el Espíritu Santo nos hace hoy, vivir desde la presencia, no desde la prisa. Muchos cristianos oran, pero pocos permanecen. Y la presencia no se experimenta en la urgencia, sino en la permanencia. A veces no sientes nada, y aún así decides quedarte. A veces no hay respuesta, y aún así esperas. Ese tipo de fidelidad crea intimidad. Porque el amor verdadero no se mide por las emociones, sino por la permanencia. En la intimidad, el Espíritu Santo empieza a enseñarte cosas que no podrías aprender en ningún otro lugar. Te muestra los motivos ocultos de tu corazón, las heridas que aún no habías notado, los sueños que Él quiere despertar. Empiezas a recibir revelaciones que no vienen de tu mente, sino de su sabiduría. La Biblia dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, y cuando habita en ti, te permite acceder a esa profundidad. Hay momentos en los que simplemente estás en silencio, y sientes una paz que no puedes explicar. No hay música, no hay palabras, pero sabes que Él está ahí. A veces no dice nada, pero su presencia lo dice todo. En esa quietud, el alma se alinea, los pensamientos se calman, y el corazón comienza a latir al ritmo del cielo.
El enemigo teme a las almas que viven en intimidad con el Espíritu Santo porque no puede manipularlas. No dependen de la aprobación humana, ni se mueven por emociones, se mueven por dirección divina. Son personas que pueden estar rodeadas de caos y aún así permanecer en paz, porque su paz no viene del mundo, sino del Espíritu que mora en ellas. Cultivar la intimidad requiere constancia. No basta con abrir la puerta una vez, hay que mantenerla abierta cada día. Así como en una relación, si dejas de hablar, la conexión se enfría, así también con el Espíritu. Él está dispuesto a hablarte todos los días, pero necesita tu atención. No busca perfección, busca tiempo. No exige oraciones largas, sino sinceras. Cada palabra de amor, cada gesto de gratitud, cada pensamiento dirigido hacia Él es una semilla de intimidad. Y esas semillas crecen, lentamente, hasta convertirse en un jardín espiritual donde su presencia florece sin cesar. Cuando llegas a este nivel, entiendes que la oración ya no es una obligación, sino un encuentro. Ya no oras porque debas, oras porque no puedes vivir sin Él. Tu vida entera se vuelve oración. Tus pensamientos, tus silencios, tus gestos. Todo se vuelve comunión. Esa es la puerta que el Espíritu Santo más anhela que abras, porque una vez abierta, ya no volverás a sentirte solo. Su voz se vuelve parte de tu conciencia, su paz parte de tu respiración, su amor parte de tu identidad. Cuando el alma aprende a vivir en intimidad con el Espíritu Santo, todo cambia. Ya no necesitas correr detrás de señales ni buscar experiencias extraordinarias, porque lo extraordinario se vuelve cotidiano. Lo sientes en el aire cuando oras, en la calma cuando todo se agita, en el consuelo que llega sin palabras. El Espíritu no siempre habla con voz audible, a veces, su presencia es tan suave que basta con un pensamiento para saber que Él está allí. Es una relación tan sutil y a la vez tan real que se convierte en la fuente de tu fuerza diaria. La intimidad con el Espíritu Santo te enseña a ver el mundo desde los ojos de Dios. Lo que antes te frustraba, ahora lo entiendes. Lo que antes temías, ahora lo enfrentas con paz. Te das cuenta de que cada día, cada situación, incluso las pruebas, son oportunidades para caminar más cerca de Él. El Espíritu comienza a formar en ti una sensibilidad espiritual, aprendes a reconocer cuando te habla, cuando te advierte, cuando te invita a esperar. Hay una ternura especial en la voz del Espíritu cuando guía. No te obliga, te atrae. No te reprende con dureza, te convence con amor. La Biblia lo llama el Consolador, y no hay palabra más exacta. Él no solo te enseña, te abraza. Te recuerda que no estás solo, que incluso en tus momentos más oscuros hay una presencia invisible que te cubre y te sostiene. Muchos piensan que la intimidad con Dios es algo reservado para unos pocos espirituales, pero eso es falso. El Espíritu Santo fue enviado para todos. La diferencia no está en quién es más santo, sino en quién está más dispuesto. Cualquiera puede tener intimidad con Él, el que ora desde un templo y el que ora en su habitación, el que canta en voz alta y el que solo suspira en silencio. Dios no busca escenarios, busca corazones. Mira cómo actuó con Elías. Aquel profeta valiente que hizo descender fuego del cielo, después se escondió en una cueva, agotado y temeroso. Esperaba que Dios le hablara en el viento, en el terremoto o en el fuego, pero el Espíritu no vino en nada de eso. La Escritura dice que vino en un silbo apacible y delicado. Ahí estaba la voz de Dios, en la quietud. Y es ahí donde también te habla hoy, no en el ruido, sino en la calma interior. Cuando llegas a esa comunión profunda, comienzas a experimentar algo que solo los íntimos del Espíritu entienden, la certeza de su compañía constante.
Ya no dependes de emociones, porque tu fe se ha vuelto madurez. Puedes atravesar tormentas sin perder la paz, porque sabes que Él está en la barca contigo. El Espíritu Santo no siempre cambia las circunstancias de inmediato, a veces cambia primero tu perspectiva. Te enseña a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Te recuerda que su presencia es más poderosa que cualquier adversidad. Y poco a poco, esa confianza se convierte en descanso, ese descanso en alegría, y esa alegría en fortaleza. El Espíritu también transforma tu manera de amar. Cuando estás en intimidad con Él, tu corazón se ablanda. Empiezas a mirar a los demás con compasión, a perdonar con facilidad, a comprender sin juzgar. Te das cuenta de que el mismo amor que te sostiene es el que Dios desea que extiendas a otros. Es imposible estar cerca del Espíritu y permanecer duro, orgulloso o indiferente. Su presencia derrite lo que antes estaba frío, repara lo que antes estaba roto y enciende lo que estaba apagado. La intimidad no es una experiencia pasajera, es un estilo de vida. No se trata de buscar a Dios solo cuando lo necesitas, sino de vivir con Él en cada respiración. A veces, el Espíritu te hablará en la quietud de la madrugada, otras, te recordará su amor en medio de una conversación, en una canción, en un paisaje o incluso en un silencio. La intimidad consiste en reconocerlo en todas las cosas, en saber que está en todo lo que vives. Y algo hermoso ocurre cuando mantienes esa comunión diaria, el miedo desaparece. Donde hay intimidad con Dios, no puede habitar el temor. Su amor perfecto echa fuera el miedo. Empiezas a caminar con una confianza serena, no porque creas que no habrá problemas, sino porque sabes que nada puede separarte de su presencia. El Espíritu Santo también te revela verdades que el mundo no comprende. Te muestra que los tiempos de espera son preparación, que los silencios son enseñanza, que los vacíos son llamados a profundizar. En la intimidad, el Espíritu te instruye sin necesidad de palabras, te da discernimiento, te inspira decisiones sabias, te da paz donde el mundo daría ansiedad. Es una sabiduría que no viene de libros, sino del encuentro directo con el corazón de Dios. Jesús lo prometió en Juan 14, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa promesa sigue viva. El Espíritu no solo enseña, recuerda. Cuando el alma olvida quién es, Él susurra, eres amado. Eres escogido. No estás solo. Esa voz constante se convierte en el ancla de tu vida espiritual. Tal vez hoy te preguntas cómo empezar a vivir esa intimidad. No necesitas rituales, solo sinceridad. Apaga el ruido por un momento. Respira. Y dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Luego guarda silencio. No te preocupes si no sientes nada al principio. Él siempre responde, aunque su respuesta sea una paz silenciosa que invade el alma. Si perseveras, esa paz se hará cada vez más tangible. Con el tiempo, descubrirás que el Espíritu Santo no solo te visita, sino que te enseña a vivir con Él. Te despierta en la madrugada para hablarte. Te pone pensamientos de bondad que no habías tenido antes. Te impulsa a orar por alguien que lo necesita. Te da consuelo cuando nadie más entiende tu dolor. Esa es la evidencia de su intimidad, su voz empieza a ser parte de ti. Y cuando llegas a ese nivel de comunión, ya no necesitas buscar señales externas. Porque el Espíritu mismo se convierte en tu señal. Su presencia es suficiente. Su amor, inagotable. Su guía, perfecta. Así, poco a poco, entiendes que todas las puertas, la del arrepentimiento, la de la rendición y la de la intimidad,
eran etapas de una misma historia, la de tu encuentro con el Espíritu Santo. Primero, Él te limpia. Luego, te guía. Finalmente, te habita. Y cuando eso ocurre, ya nada puede separarte de su amor. Vivir en intimidad con el Espíritu Santo es caminar de la mano con Dios en cada pensamiento, en cada paso, en cada respiración. Es despertar sabiendo que no estás solo, acostarte con paz y enfrentar cada día con fe. Es el mayor regalo que puedes recibir, su presencia constante. Por eso, no importa en qué punto estés hoy, si estás empezando, si estás regresando o si has caminado con Él por años, lo importante es que sigas abriendo tu corazón. Porque el Espíritu Santo no busca perfección, busca disposición. Y si hoy decides abrir esa puerta, su presencia no solo te tocará, te habitará. Ahora que hemos recorrido juntas estas tres puertas, el arrepentimiento, la rendición y la intimidad, es imposible no mirar hacia atrás y ver cómo cada una de ellas nos conduce, paso a paso, hacia el corazón de Dios. No son caminos separados, sino parte de una misma revelación, el deseo eterno de Dios de habitar en ti. El Espíritu Santo no busca espectadores, busca moradas vivas. Busca corazones dispuestos a hacer su casa. Y si llegaste hasta aquí, es porque, en lo profundo de tu ser, ya sientes que Él te está llamando. El arrepentimiento fue la primera puerta, aquella que limpia el alma de todo lo que la distancia del cielo. Allí soltaste la culpa, la carga y las máscaras. Entendiste que el perdón no es castigo, sino restauración. En ese momento, el Espíritu comenzó a acercarse a ti, no como un juez, sino como un sanador. Luego vino la rendición, la segunda puerta, donde aprendiste que la fe no siempre consiste en hacer más, sino en soltar. En esa entrega, tus manos vacías se convirtieron en espacio para lo divino. Y finalmente, la tercera puerta, la intimidad, donde el Espíritu ya no solo te toca, sino que te transforma, te habita, te hace uno con Él. Todo este viaje no es teoría espiritual. Es la realidad de un encuentro vivo. Y ese encuentro puede suceder hoy, ahora mismo, en el lugar donde estás. No importa tu historia, tus caídas o tus silencios. Lo único que importa es tu disposición. Porque el Espíritu Santo no se mueve donde hay perfección, sino donde hay apertura. Si abres tu corazón, Él entrará. Y cuando Él entra, nada vuelve a ser igual. Piensa en lo que sucedió con los discípulos el día de Pentecostés. Eran personas comunes, con miedos, con pasados, con dudas. Pero estaban juntos, con un mismo sentir, esperando la promesa. Y entonces, dice la Biblia, vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En ese momento, sus vidas cambiaron para siempre. No porque algo externo los tocara, sino porque algo eterno comenzó a habitar en ellos. Esa misma presencia está disponible para ti. Ese mismo fuego, esa misma voz, ese mismo amor. A veces nos cuesta creerlo, porque pensamos que el Espíritu Santo solo se manifiesta en templos o en grandes reuniones. Pero Él se mueve donde hay sinceridad. Puede encontrarte en tu habitación, en tu trabajo, en medio de tus lágrimas o en el silencio de la madrugada. No necesita escenarios, necesita verdad. Él llega cuando lo llamas desde el alma. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, ya lo estás sintiendo. Esa calma que te recorre, ese calor en el pecho, esa paz que no puedes explicar. No es su gestión. Es su presencia. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón, recordándote que no estás solo, que nunca lo has estado, que siempre estuvo cerca, esperando que abrieras la puerta.
Hoy puedes hacerlo. No mañana, no algún día. Hoy. Porque este puede ser el día en que todo cambie. El día en que dejas de buscar señales externas y comienzas a vivir desde su presencia. El día en que ya no oras solo por costumbre, sino por amor. El día en que tu alma finalmente encuentra descanso. Cierra por un momento los ojos y haz silencio. Respira profundamente. No necesitas repetir frases complicadas. Solo deja que estas palabras salgan de tu corazón. Espíritu Santo, ven. Ven y abre las puertas de mi corazón. Limpia todo lo que aún me separa de ti. Rompe las cadenas que me atan al pasado. Y hazme libre en tu presencia. Señor, hoy me rindo ante ti. Renuncio a mis planes, a mis miedos y a mi orgullo. Quiero que seas tú quien dirija mi vida. Quien guíe mis pasos, quien hable a mi alma. Haz de mi corazón tu morada. Y de mi vida, un reflejo de tu amor. Enséñame a escucharte en el silencio. A confiar cuando no entiendo. A obedecerte incluso cuando me cuesta. Espíritu Santo, lléname de tu paz. Inúndame con tu fuego. Para que arda solo por ti. Sana mis heridas, transforma mis pensamientos. Renueva mi mente y fortalece mi fe. Que cada palabra que diga, cada paso que dé, cada decisión que tome, sea guiada por tu sabiduría. Y cuando el miedo me visite, recuérdame que no camino solo. Cuando la tristeza intente quedarse, lléname de tu gozo. Y cuando el mundo intente apagar mi fe, recuérdame que tu presencia es mi fuerza. Espíritu Santo, no te vayas. Habita en mí. Permanece conmigo. Hasta que mi vida entera sea tuya. Amén. Abre los ojos. Respira. Si pronunciaste esa oración desde el corazón, algo comenzó a moverse dentro de ti. No necesitas verlo, basta con creerlo. El Espíritu Santo ya está obrando. Lo sentirás en los próximos días en formas sutiles, en una paz inesperada, en una respuesta que llega sin buscarla, en un pensamiento nuevo que te impulsa a actuar diferente. Esa es su voz. Y cuando eso ocurra, no lo ignores. Háblale. Cuéntale tus dudas, tus planes, tus emociones. No temas ser vulnerable. Él es el único que puede comprender lo que ni tú sabes explicar. Si lloras, Él no te juzga, te consuela. Si callas, Él te entiende. Si tropiezas, Él te levanta. Si te pierdes, Él te guía de vuelta. Su amor no depende de lo que hagas, sino de quién eres, un hijo, una hija amada de Dios. Recuerda, estas 3 puertas no se abren una sola vez. Se abren cada día. Cada mañana tienes la oportunidad de arrepentirte, rendirte y volver a buscar su intimidad. Esa es la belleza del Espíritu, no es un evento, es una relación viva. No se trata de sentir algo un día, sino de caminar con Él todos los días. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que no hay mayor recompensa que su presencia. Que el verdadero éxito no es alcanzar metas, sino vivir guiado por su voz. Que no hay mayor victoria que mantener la paz en medio del caos. Que no hay milagro más grande que tener un corazón lleno del Espíritu Santo. Así que hoy, no te quedes en la puerta. Ábrela. Déjalo entrar. Y cuando Él entre, deja que te cambie, te moldee y te use para reflejar su amor al mundo. Porque cuando una persona llena del Espíritu camina, todo a su alrededor cambia. La atmósfera se transforma, los corazones se abren y la luz de Dios se hace visible a través de ella.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, abre las puertas de mi corazón. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.